La mejor forma de aprender la anatomía del miembro superior es iniciar el recorrido en el hombro. Justo aquí arriba, iniciaremos con el estudio de los huesos de la región del hombro, la clavícula, la escápula y el húmero. Después observaremos las articulaciones y los músculos que les permiten moverse. Por último, estudiaremos los principales vasos sanguíneos y los nervios de la región. Primero, los huesos. Los huesos que articulan la extremidad superior al tronco son la clavícula y la escápula. Las partes de las mismas que podemos palpar de posterior a anterior son aquí la espina de la escápula, aquí la clavícula. En el esqueleto, aquí se encuentra la clavícula y aquí la escápula. El hueso largo proximal de la extremidad superior, el húmero, se articula con la escápula, formando la articulación del hombro. La escápula y la clavícula se articulan con los huesos del tórax en un solo punto, aquí, en la articulación esternoclavicular. El extremo acromial de la clavícula se articula con esta proyección de la escápula, el acromion, formando la articulación acromioclavicular. Más allá de esta móvil unión ósea, la escápula se mantiene enteramente en el cuerpo por músculos. Por lo tanto, abarca un amplio rango de movimientos, hacia arriba y hacia abajo, y también hacia adelante y hacia atrás, alrededor de la pared de la caja torácica. Al observar la parte superior del hombro, la clavícula muestra una ligera forma de S, con una convexidad anterior. En su extremo esternal se articula con el esternón. En su extremo acromial presenta una superficie más pequeña que se articula con la escápula. En la parte inferior se insertan varios ligamentos, aquí lateralmente y aquí mediante. La escápula es un hueso triangular mucho más complejo. Su parte plana es más o menos triangular y tiene un borde superior, un borde lateral y un borde medial. La escápula no es realmente plana, sino más bien curva, para articularse con la pared de la caja torácica. Esta superficie cóncava y lisa es la cavidad glenoidea. Esta es la superficie articular para la cabeza del húmero. Superior e inferior a la cavidad glenoidea se encuentran el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo, respectivamente, para la inserción de los tendones, como se verá más adelante. Desde la superficie dorsal se levanta una gruesa proyección ósea, la espina de la escápula, que divide la cara posterior de la escápula en fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. En su extremo lateral, la espina da origen a una expansión plana angulada, denominada acromion, que se aparta completamente del hueso. La clavícula se articula con la escápula aquí, en la parte superior del acromion. En el borde superior se localiza otra proyección que luce como un dedo flexionado. Es el proceso apófisis coracoides. Aquí puede apreciarse la clavícula y la escápula en la anatomía de superficie del cuerpo humano vivo. Alrededor de la cavidad glenoidea poco profunda se localiza el rodete glenoideo, un anillo fibrocartilaginoso que proporciona a la cavidad glenoidea más anchura y profundidad. Aquí se muestra un ligamento plano, el ligamento coracoacromial, que une el proceso coracoides al acromion. Esta es la articulación acromioclavicular. Dos fuertes ligamentos, el trapezoide enfrente y el conoideo por detrás, fijan la parte inferior de la clavícula al proceso coracoides. La articulación acromioclavicular ofrece muy poco margen de movimiento. Como se ha visto, el extremo medial de la clavícula se articula con el esternón en la articulación esternoclavicular. Fuertes ligamentos entre la clavícula y el esternón, y entre la clavícula y la primera costilla subyacente, mantienen los dos huesos unidos, pero permiten un sorprendente rango de movimiento. Arriba y abajo, hacia atrás y hacia adelante. Revisemos ahora los movimientos de la clavícula y la escápula con respecto al tronco. El movimiento de la escápula dirigido hacia arriba se denomina elevación. Dirigido hacia abajo, este movimiento se denomina depresión. Dirigido hacia adelante se denomina protracción,
y el movimiento opuesto se llama retracción. Este movimiento se denomina rotación ascendente. El movimiento opuesto se denomina rotación descendente. En la vida cotidiana, los movimientos de la escápula suelen combinarse. El rango de movimiento de la escápula aporta en total una tercera parte del rango completo de movimiento del húmero en relación con el cuerpo. Algunas veces más. Sin el movimiento de la escápula, solo seríamos capaces de abducir nuestro brazo hasta aquí. Allí es hasta donde la articulación del hombro llega antes de que el hueso choque con el hueso. El movimiento de la escápula es el que permite continuar todo el trayecto hasta aquí. Observemos ahora la articulación del hombro. Para ello, necesitamos conocer la mitad superior del húmero. Aquí se muestra la cabeza del húmero. La superficie articular es la mitad de una esfera. En su cara anterior presenta una ranura bien marcada conocida como corredera bicipital, debido a que el tendón de la cabeza larga del bíceps la recorre. En el extremo proximal de la ranura se encuentran dos elevaciones, los tubérculos mayor y menor. Debido a que la corredera bicipital se encuentra entre ambos, también es conocida como surco intertubercular. Más abajo en la cara lateral del húmero y casi en la mitad del hueso hay una elevación, la tuberosidad deltoidea. Esta es la articulación del hombro o la articulación glenohumeral. Esta manga de tejido que envuelve la articulación es la cápsula articular, que no mantiene los huesos unidos al ser una estructura débil. En realidad, esta permite el movimiento. Las estructuras que mantienen unidos a los huesos son los músculos, como se verá después. Aquí observamos el tendón de uno de estos músculos. Ahora se revisarán los movimientos que pueden ocurrir en la articulación glenohumeral. Hacia adelante y hacia arriba se denomina flexión. El movimiento hacia abajo y hacia atrás se denomina extensión. El movimiento de separar la extremidad del tronco se denomina abducción. Y lo opuesto se denomina aducción. El movimiento que coloca la parte anterior del brazo hacia el cuerpo es la rotación medial. Y el que coloca la parte anterior del brazo fuera del cuerpo es la rotación lateral. Una vez observados los huesos, las articulaciones y los ligamentos, revisemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Aquí se localiza la clavícula. En la escápula identificamos aquí la paleta, la cavidad glenoidea, los tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo, la espina de la escápula, las fosas supraespinosa e infraespinosa, el acromion y el proceso coracoides. Aquí se encuentra la porción proximal del húmero, con la cabeza, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el surco intertubercular y la tuberosidad deltoidea. Aquí está la articulación esternoclavicular. Y aquí la articulación acromioclavicular, con el ligamento conoideo y el ligamento trapezoide. En la escápula, aquí está el rodete glenoideo, el ligamento coracoacromial y la cápsula de la articulación del hombro. Revisemos ahora los músculos. Lo haremos de profundo a superficial. Comenzaremos por los músculos más profundos, los que van de la escápula al húmero. A continuación, estudiaremos los que van desde el tronco a la escápula. Por último, analizaremos los tres grandes músculos superficiales que cubren a casi todos los demás. Antes de examinar cualquier músculo del hombro, hay que observar los tendones de dos músculos largos del codo, que surgen muy cerca de la articulación del hombro y se encuentran profundos a todos los demás. Se trata de los tendones de la cabeza larga del bíceps braquial y la cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps se origina aquí, desde el tubérculo infraglenoideo. La cabeza larga del bíceps tiene su origen desde el tubérculo supraglenoideo. En este recorrido pasa medial a la cápsula de la articulación del hombro y justo por encima de la punta de la cabeza del húmero. Examinemos ahora los 4 músculos cortos que mantienen unida la articulación del hombro. Hay 3 en la parte posterior y 1 en la parte anterior. El de la pared anterior es el subescapular,
que se origina en casi toda la cara anterior o costal de la escápula. Su tendón se inserta aquí, en la tuberosidad menor del húmero. Actuando solo, el músculo subescapular produce la rotación interna o medial del húmero. Actuando con los otros tres músculos cortos, mantiene unidas la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, mientras otros músculos, más vigorosos, están trabajando. En la parte posterior hay dos músculos por debajo de la espina escapular y uno por encima de esta. El único músculo que se encuentra por encima es el supraespinoso. Se origina en casi toda la cavidad supraespinosa. Discurre por debajo del acromion y se inserta en la tuberosidad mayor. El tendón del músculo supraespinoso atraviesa un estrecho punto entre el acromion y la cabeza del húmero. Hay una bolsa recubierta por sinovial, la bolsa sinovial, aquí entre este y el acromion. El supraespinoso inicia la abducción del húmero. Los dos músculos por debajo de la espina son el infraespinoso y el redondo menor. Ambos se originan en casi toda la fosa infraespinosa. Este es el infraespinoso y este el redondo menor. El primero se inserta en la parte posterior de la tuberosidad mayor, mientras que el redondo menor se inserta inferior al infraespinoso. Estos músculos producen la rotación externa o lateral del húmero. Estos cuatro músculos cortos, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, convergen en el húmero para formar un puño casi continuo de tendones planos de soporte, conocidos frecuentemente como manguito de los rotadores. Estos tendones, junto con la cabeza larga del tríceps aquí abajo, evitan que la cabeza del húmero se salga de la cavidad glenoidea de la escápula. Hay otros dos músculos por considerar, que también van desde la escápula al húmero, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior. El de la parte posterior es el redondo mayor, que se origina en la parte baja del borde lateral de la escápula y se inserta en la cresta de la corredera bicipital. El redondo mayor es en realidad un poderoso aductor del húmero. En la parte anterior se encuentra el músculo coracobraquial, que se origina en el proceso coracoides y se inserta en la cara anterior del cuerpo del húmero. El coracobranquial ayuda a flexionar la articulación del hombro. En conjunto, los músculos que van desde la escápula al húmero son 7, y hasta este punto hemos visto 6 de ellos. El último, el deltoides, es tan grande que cubre casi todos los demás, de modo que se describirá al final. Ahora se examinarán los músculos que mantienen la escápula en su lugar y la mueven en relación con el tronco. Son 6, 4 en la parte posterior, 1 en la parte anterior y un último inferior. El músculo que se encuentra por debajo es el grande y poderoso músculo serrato anterior. Aquí se muestra solo parte del mismo. Para verlo en su totalidad es necesario alejar la escápula del cuerpo. Esta gran expansión de músculo es todo el serrato anterior. Se origina en la parte lateral y anterior de las primeras 8 costillas. Se desplaza inferior a la cara anterior de la escápula y se inserta aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Cuando la totalidad del músculo serrato anterior se contrae, tira la escápula hacia adelante, lateral a la caja torácica. Esto es la protusión. Cuando sus fibras superiores o inferiores se contraen separadamente, ayudan a producir la rotación hacia abajo o hacia arriba de la escápula. Ahora se examinarán los 4 músculos de la parte posterior. Uno de ellos, el trapecio, es grande y superficial, mientras que los otros 3 son pequeños y profundos. El elevador de la escápula y los 2 romboides, el romboides menor y el romboides mayor. El elevador de la escápula se origina aquí, en el punto más externo de las primeras 3 vértebras cervicales. Se inserta aquí, en el ángulo medial superior de la escápula. El elevador de la escápula ayuda a elevar la escápula. Los romboides se originan aquí, desde la 7ª vértebra cervical hasta la 5ª vértebra torácica. Se insertan aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Los romboides elevan y retraen la escápula.
El gran músculo que cubre el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, es el trapecio, músculo complejo. El trapecio tiene una parte superior y una parte inferior. Ambas convergen en la espina de la escápula. La parte superior del trapecio se levanta desde el occipucio y desde el ligamento nucal, y en la línea media desde la primera vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica. Se inserta a lo largo del extremo superior de la espina de la escápula, alrededor del acromion, y a lo largo del tercio lateral de la clavícula. La parte inferior del músculo trapecio se origina en la línea media, desde la cuarta a la 12ª vértebra torácica, y se inserta aquí, en el borde inferior de la parte medial de la espina de la escápula. Cuando la totalidad del trapecio se contrae, éste retrae de forma potente la escápula. Cuando la parte superior se contrae, éste eleva vigorosamente la escápula. El último en la lista de los músculos que van desde el tronco hasta la escápula, y el único en la parte anterior del tórax, es el pectoral menor. El pectoral menor se origina entre la segunda y la cuarta costilla, y se inserta en el proceso coracoides. El pectoral menor produce protracción de la escápula. Solo quedan dos músculos muy pequeños por mencionar y para completar el tema: el subclavio, que discurre desde la primera costilla a la clavícula, con una función incierta, y el homoioideo, el cual se origina desde el hueso ioides, asciende y se inserta aquí encima, en el borde superior de la espina de la escápula. Su función es deprimir el hueso ioides y la laringe. Se completará ahora la descripción con la observación de tres grandes músculos superficiales: el pectoral mayor, el dorsal ancho y el deltoides. De estos tres, los dos primeros tienen un gran parecido: pectoral mayor en la parte anterior y dorsal ancho en la parte posterior. Estos dos músculos se asemejan en que ambos pasan directamente desde el tronco al húmero, evitando el contacto con la escápula. Ambos forman parte de las estructuras que definen la pared anterior y posterior respectivamente del hueco axilar. El pectoral mayor se origina en la mitad medial de la clavícula, el esternón y los 6 primeros cartílagos costales. Se inserta aquí, en el borde lateral del surco intertubercular del húmero. El pectoral mayor es un poderoso aductor del húmero. Cuando su efecto aductor es refrenado por otros músculos, también produce rotación interna. El dorsal ancho tiene un origen muy amplio. Empieza aquí por debajo del extremo terminal del trapecio, en la séptima vértebra torácica, discurre inferiormente hasta el sacro y luego se inserta en la cresta ilíaca posterosuperior. Tiene fibras que se originan en las 4 costillas inferiores y ocasionalmente desde el ángulo inferior de la escápula. Se inserta aquí, en el borde medial del surco intertubercular. Para llegar a su inserción, el tendón del dorsal ancho tiene que moverse en espiral alrededor del borde inferior del músculo redondo mayor que tenemos aquí. El dorsal ancho se mueve en espiral desde la parte posterior a la parte anterior, con las fibras de origen más inferior terminando en la parte más superior. El dorsal ancho, al igual que el pectoral mayor, es un poderoso aductor del húmero. Actuando a través del húmero, es también un poderoso depresor de la escápula, suficientemente poderoso como para vencer la totalidad del peso del cuerpo como al trepar. Para finalizar, este es el músculo deltoides. Rodea completamente la articulación del hombro, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Se origina en la espina de la escápula, desde el acromion y desde el tercio lateral de la clavícula. Se inserta aquí, en la tuberosidad deltoidea del húmero. El músculo deltoides tiene múltiples funciones y podría casi decirse que es como si fuera 3 músculos diferentes. Su porción anterior es un poderoso flexor. Su porción posterior es un poderoso extensor. Y su porción lateral es un poderoso abductor. Una vez observados todos los músculos que actúan sobre la escápula y sobre el húmero proximal, revisémoslos. Si quiere evaluarse, suprima el sonido.
Aquí se localizan los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Aquí se encuentran los músculos redondo mayor y coracobraquial. Revisemos ahora los músculos que se originan en el tronco: serrato anterior, elevador de la escápula, romboides menor y mayor, trapecio, pectoral menor, subclavio y homoioideo. Por último, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el deltoides.